Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor abramos la copia de la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera Pedro, vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. La palabra del Señor dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y vamos a llamar a esta meditación de la palabra del Señor según las palabras que hemos leído en este texto. El juicio comenzará por la iglesia. Hermanos, cuando se preparan las notas para una enseñanza bíblica, siempre es recomendable leer el texto muchas veces, varias veces, pidiéndole al Señor la ayuda espiritual para extraer el mensaje de Él y luego predicarlo a su iglesia. En esta oportunidad no podemos leer juntos este texto unas 5 o 6 veces, porque la ocasión no es apropiada, pero sí puedo compartir con ustedes unas palabras que llaman mucho la atención y que yo he subrayado en mi Biblia. Por ejemplo, en el versículo 12, habla de el fuego de la prueba. En el versículo 14, dice, vituperados por el nombre de Cristo. En el versículo 16 dice, padecer como cristianos. El versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva. Bueno, parece que el mensaje que nosotros encontramos en estas frases que hemos leído, comparado con el mensaje que invita a los pecadores diciendo, si tienes problemas en tu vida, ven a Cristo, no armoniza con los textos que hemos leído, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado ustedes algunas predicaciones del Evangelio, pues donde se invita a los pecadores de esa manera a vivir tu mejor vida ahora, como se titula un libro. Acá leemos palabras que la carne rechaza. El fuego de la prueba, vituperados. Pero no se trata de decirle a los pecadores, vas a sufrir y padecer como un discípulo de Cristo, aunque ciertamente un creyente se da cuenta de esto en el camino. Conforme va avanzando la vida cristiana, se va a notar que pues algo está ocurriendo, porque se va a encontrar en la vida con pruebas, se va a encontrar
en la vida con desprecios, se va a encontrar en la vida con padecimientos. Solo tiene que experimentarlo porque la Escritura así enseña. Pero tampoco, así como no debemos de decirle que van a sufrir si es que son cristianos, tampoco debemos decirles que la vida cristiana es una vida feliz y sin problemas, considerando la perspectiva secular y del mundo, un mundo hedonista, un mundo que rechaza el sufrimiento, un mundo que procura vivir el placer corporal y emocional mientras uno está aquí en la tierra. No es considerando pues la perspectiva secular, porque el Señor Jesucristo nos habla de una paz. Pero la paz del Señor Jesucristo, la paz que Él ofrece, no es la misma que el mundo nos ofrece. Dice en Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y yo estaba viendo un comentario del pastor John Gill. El pastor John Gill fue, creo que en el siglo XVII, me parece, el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él fue pastor antes que Charles Spurgeon. Spurgeon fue un predicador del siglo XIX. Y el pastor John Gill, hablando de este versículo de Juan 14, dice: la paz que da Cristo es verdadera, sólida, sustancial. La paz que da el mundo, los hombres y las cosas, es una paz falsa. Es una paz falsa. La paz del Señor Jesucristo es una paz en medio de las tormentas. Hemos escuchado posiblemente muchas veces hablar de esa manera, paz en medio de las tormentas. Creo que también alguien compuso melodías usando esta letra, paz en medio de las tormentas. Y digo esto porque también encontramos en nuestro texto palabras de alivio, no solamente la que les he leído hace un par de minutos, sino también hay palabras que unidas a aquellas en las cuales se describen pues los sufrimientos, los vituperios, los padecimientos de un cristiano, pues hace que la esperanza nuestra sea una esperanza alegre, una esperanza gozosa, feliz. Por ejemplo, el versículo 12 y 13, cuando dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba, dice: sino gozaos. El versículo 13 dice: participar de los padecimientos de Cristo, para que de su gloria os gocéis. El versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y el versículo 16 dice: si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Entonces, vemos pues que la vida del cristiano no es una vida fácil, no es una vida suave, es una vida de confrontación. Por eso es que es importante leer el texto que el Señor nos ha concedido en esta mañana, ¿no? Y precisamente en esta versión de Reina Valera que yo tengo, dice: padeciendo como cristianos, padeciendo como cristianos. Ya hemos visto por las Escrituras que las pruebas que Dios permite que los profesantes entremos tienen un propósito doble. Las pruebas tienen un propósito doble. Primero, para revelar la fe de todo profesante. Las pruebas ayudan para conocer si la fe que hemos dicho que profesamos es genuina, es verdadera. Bueno, y cuando hablo de esta forma, evidentemente tenemos que concluir que también hay una fe falsa, una fe falsa. Pero nosotros debemos entenderlo de esa manera. El Señor nos permite entrar en pruebas para revelar la fe de cada uno de nosotros, para saber si somos creyentes verdaderos o no. Y precisamente en esta epístola, en el capítulo 1, Pedro lo dice de esa forma,
1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando una persona que ha hecho una profesión de fe vacía se ve envuelto en medio del fuego de la prueba, desfallece y termina regresando a su vida anterior a la de su profesión. Entonces, es importante ver las pruebas de esa manera. A veces, hermanos, yo considero de que el Señor, conforme nosotros vamos creciendo en la fe, conforme vamos avanzando en los caminos cristianos, el Señor siempre nos va poniendo pruebas. Al principio de nuestro caminar nos pone pruebas no muy difíciles, pero pone pruebas. Conforme vamos avanzando, pone las pruebas un poco más pesadas. Vamos avanzando más, las pruebas son más difíciles. Vamos caminando más en la fe, mucho más difíciles son las pruebas. Y esto se los comento porque, pues, en los 18 años que ya tengo como creyente y como pastor, a veces cuando converso con los hermanos me hablan de las diferentes pruebas que ellos están atravesando. Y cuando son nuevos en la fe, yo puedo notar que aquellas pruebas que para ellos que están comenzando en su caminar se ven muy grandes, muy pesadas, pues en mi caminar, en las millas que yo ya me encuentro, me doy cuenta que son pruebas pequeñitas. Yo ya las había pasado. Y hay que saber aconsejar en el estado, ¿no? O en el estadio, o conforme es que un cristiano va avanzando en su caminar. Pero la prueba sirve para eso, hermanos. Las pruebas van a ser cada vez más y más difíciles en tanto nosotros vivamos conforme a las Escrituras. Recuerde, por ejemplo, que también el apóstol Pablo nos dice de que aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Ese es el precio de vivir en una vida justa, recta, una vida que glorifica al Señor Jesús. Es la persecución. La persecución es una especie de prueba también. Pero el Señor Jesús también explicó acerca de lo que es una fe probada, cuando se prueba la fe y cómo es que la fe falsa es descubierta por medio de la prueba. Cuando Él está explicando la parábola del sembrador en Mateo 13, versículos del 20 al 22, Él dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, hermanos, cuando hemos predicado el Evangelio? Las personas se alegran: yo quiero a Cristo, yo quiero ser cristiano, yo quiero esa paz, yo quiero convertirme al Señor, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero ir al cielo a pasar la eternidad con ese Jesucristo que tú estás predicando. El versículo 21 dice: pero no tienen raíz en sí. Miren cómo es un gozo sin raíz. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el Señor ya nos lo enseñó durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Va a haber siempre profesantes de la fe cristiana que han hecho una profesión de fe sin una raíz, y cuando viene la prueba, ¿qué es lo que hace esa prueba? Es el fuego que prueba si es que esa fe es genuina y es verdadera. Cuando comienzas a perder a tus amigos, cuando tus amigos no te buscan, ya no te invitan, esa es una prueba. Cuando tus familiares actúan contigo de la misma manera, cuando ya no quieren
ya no lo invites ya, porque siempre está hablando del Señor, está evangelizando, nos está diciendo que la adoración a los ídolos es desagradable para el Señor, ya que no venga para la casa. Esa también es una prueba. Esa es una prueba. Y cuando uno tiene raíz, sufre la persecución, sufre el vituperio, sufre el aislamiento. Pero esa prueba va demostrando que esa fe es genuina, es verdadera, es una fe que te hace perseverar en la obediencia al Señor. El segundo propósito de las pruebas es fortalecer el carácter de los creyentes. Fortalecer el carácter de los creyentes. Cuando las pesas son más pesadas de lo normal, los músculos se convierten en más fuertes y duros. ¿Es verdad eso? Yo creo que un varón sabe lo que yo estoy diciendo. Cuando uno va al gimnasio, te comienzan dando una pesa de 2 kilos, ¿no? Al principio de repente es un poco pesada, pero esa pesa no te va a sacar músculo. De ahí avanzas a 4 kilos, luego a 6 kilos y de repente ya estás haciendo 10 kilos acá y vas a comenzar a ver cómo tu músculo se pone más fuerte. Y comienzas a ver que puedes levantar más peso cada vez. Eso es lo que hace la prueba. Y en la imagen que yo les comentaba hace unos momentos, cuando uno comienza en la fe, viene una prueba pequeña, una prueba de 2 kilos. Superas la prueba de 2 kilos y luego viene la prueba de 4 kilos. Superas la prueba de 4 kilos hasta que llegas a una prueba de 20 kilos, 30 kilos. Así. Y te vas haciendo más fuerte en el Señor. Ese es el propósito de las pruebas también. Hay un dicho en el mundo que dice: los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Con lo que se quiere explicar que las comodidades, miren cómo voy a decir, hermanos, las comodidades nunca han sido la cuna de grandes hombres. A ver usted, dígame en la historia alguien que haya vivido en la comodidad y que sea reconocido por la historia como un gran hombre. No lo va a hallar. No lo va a hallar. Sino que es todo lo contrario. En las comodidades se forjan los hombres más débiles de la historia. De igual manera, nosotros podemos hacer una comparación. Y yo lo digo porque estuve en el servicio militar. El mejor soldado para ir al combate es aquel cuyo entrenamiento ha sido el más duro, en los lugares más duros, con las pruebas más duras. Ese es el mejor soldado para llevar a un combate. De igual manera fue con Simón, el autor de la epístola que hemos leído ahora. De igual forma fue con él, que primero tuvo que ser zarandeado como trigo muchas veces hasta convertirse en el Pedro que ahora leemos. En el Pedro que Dios utilizó para escribirnos esta carta que estamos meditando. Mire cómo dice Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, esa palabra Pedro, cuando usted va al griego, es Petros, una roca o una piedra. Esa es la transición que tuvo que pasar el apóstol Pedro a través de las zarandeadas, a través de las pruebas, para pasar de ser un Simón a ser una roca, una piedra. Eso es lo que Dios hace por medio de las pruebas. Eso es lo que Dios hace cuando Él permite que entremos como cristianos en una prueba. Cuando alguien dijo que el cristianismo es para los valientes, creo que se refería a lo que les comparto en este momento. Las pruebas que nos zarandean nos van convirtiendo en rocas. Rocas para traer la gloria al Señor Jesucristo. Esa clase de rocas. Por ejemplo, también
podemos mirar nosotros cómo es que el Señor forjó el carácter de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue uno que estuvo en las comodidades de su casa. Juan el Bautista fue lo que fue, el precursor del Cristo desde su crianza en el desierto y no en un palacio lleno de comodidades. Esa es la vida del creyente. Está aquí en la tierra, padecimientos, fuego de la prueba, vituperios, pero también, como hemos leído, gozo, bienaventuranza y glorias al Cristo Redentor. Así es como el Señor forja el carácter de los suyos. No tenemos que tener miedo a las pruebas, tenemos que pedirle al Señor fortaleza espiritual para pasarlas. No tenemos que decirle al Señor, Señor, quita esta prueba por la que yo estoy atravesando. No. Tenemos que decir, Señor, dame la fortaleza espiritual, dame la entereza, dame la perseverancia para llegar hasta el final de esa prueba que tú has puesto. ¿Por qué? Porque la prueba va a forjar mi carácter, me va a volver en una roca, en un hombre fuerte, en un creyente bien, como se dice, bien parado en las Escrituras y en la fe cristiana. El fuego de la prueba pues confirma y desarrolla también nuestro verdadero carácter. Hermanos, esto es hablando de las pruebas que precisamente habla, ¿no?, la Biblia en esta sección acerca de padeciendo como cristianos. Ya vimos esa parte. Ahora hay dos frases que llaman más la atención cuando leemos todo nuestro texto de esta mañana, y son dos frases siguientes en las cuales yo quisiera que meditemos también un poco más. La primera está en el versículo 17, donde dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y la segunda es: y si el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. 1 Pedro 4, 17, si lo vemos ahí. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tremenda esta pregunta final, hermanos. Y antes de esa pregunta, el apóstol ya nos está diciendo: y si primero comienza por nosotros, Él se incluye. Y para interpretar este versículo podemos comenzar identificando contra qué o contra quién se derramará pues el juicio de Dios, porque nuestro texto dice eso: comenzará por la casa de Dios. Es evidente, yo he leído también algunos intérpretes que tratan de transmitir la idea de que esto se refiere a los judíos, ¿no? Cuando por la historia nosotros hemos llegado a conocer, y por Flavio Josefo también, un historiador judío, de que el juicio de Dios llegó pues en el año 70 después de Cristo, ¿no?, cuando los romanos entraron y destruyeron Jerusalén junto con su templo. Pero no, cuando dice comenzará por la casa de Dios, no está hablando de los judíos, está hablando de los cristianos. Vamos a ver por qué. Otro punto es que cuando dice que el juicio comienza por la casa de Dios, es evidente que no está hablando de las paredes, y no está hablando tampoco del techo, ni del piso, que fácilmente el Señor puede destruirlo en el juicio, sino está hablando de personas. Cuando se dice de que el juicio comienza por la casa de Dios, está hablando de personas, no de construcciones. Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento la frase el pueblo de Dios, yo quisiera que nos enfoquemos un poco en esto. Cuando en el Antiguo Testamento leemos la frase, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, cuando leemos en la Biblia, ¿qué es lo que primero llega a nuestras mentes? ¿Cuál es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento?
Bueno, seguramente que vamos a decir que el pueblo de Dios se refiere al pueblo de Israel. Y es cierto. El Señor escogió al pueblo de Israel. Y aquí la pregunta es la siguiente. ¿Era el pueblo de Dios? ¿Era el pueblo de Israel? ¿Era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? ¿Era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? En un sentido, hermanos, la respuesta es sí. Pero si debemos responder de una forma salvífica, que es lo que nos interesa a nosotros, la respuesta tiene que ser un no. No. El pueblo de Israel no era el pueblo de Dios en un sentido salvífico. El pueblo de Israel era conformado por la descendencia de Abraham, cuyos hombres debían presentar la circuncisión como la señal del pacto abrámico, pero no todos ellos, no todos los que estaban circuncidados fueron realmente el pueblo de Dios. Judas Iscariote, por ejemplo. ¿Usted qué dice? ¿Era parte del pueblo de Israel? Sí, era parte del pueblo de Israel. Él era un israelita. Él fue circuncidado. Él tenía el pacto abrámico en su carne. En su carne. Judas Iscariote habitaba con ellos dentro de los límites territoriales de los dos reinos que estaban ahí, de Israel y de Judá, pero salvíficamente. Mire cómo voy a decir, él estaba allí, él estaba allí, él era israelita, pero salvíficamente él no era parte del pueblo de Dios, no era el pueblo de Dios. Y así también, hermanos, toda la generación que murió en el desierto, aquellos que salieron de Egipto y no entraron en la tierra prometida, sino que en el desierto murieron y solamente quedaron vivos Moisés, Aarón, Josué y Caleb, ¿no? Y otros más que el Señor había guardado. No eran parte del pueblo de Dios aquellos que murieron en el desierto. Igual el rey Acab. El rey Acab era parte del pueblo israelita, parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero fue un hombre perverso. Fue un hombre malvado. Conocía la ley de Dios, pero la despreciaba. Él se dejaba llevar por los consejos de la malvada esposa que él tenía, que se llamaba Jezabel. Prácticamente, siendo él un israelita, también había destruido, había desaparecido la ley, las ceremonias, la religión de Jehová de los ejércitos. Recuerde usted el profeta que tuvo que ir ante él, Elías. Acuérdese usted lo que había pasado en el monte Carmelo. Elías tuvo que reconstruir un altar porque ya no había altares al Señor en ese tiempo en que ese rey estaba allí. ¿Acab era israelita? ¿Era parte del pueblo de Dios? Sí lo era. Salvíficamente, no era. Lo mismo también con muchos sacerdotes, como por ejemplo los hijos de Elí, que ofrecieron fuego extraño. Y ya el Señor había amenazado a Elí que porque él no había sido tropiezo a sus hijos, sino que les había concedido todo eso, es que el Señor los iba a destruir, y ciertamente los destruyó. Sacerdotes sirviendo en el templo del Señor. La pregunta es, ¿eran parte del pueblo de Dios? Sí, eran parte de circuncidados, de la tribu de Leví, de los sacerdotes, de la tribu de Leví, de los sacerdotes. ¿Eran salvíficamente parte del pueblo de Dios? No, no eran parte del pueblo de Dios. Ellos estaban entre el pueblo israelita, pero no pertenecían al pueblo de Dios. Hermanos, hay un pasaje que yo les voy a invitar a que lean también en sus casas. Está en Ezequiel capítulo 9, si lo abre. Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Esa sección, hermanos, sería muy bueno que la lea completamente en su casa cuando llegue después del servicio.
Pero allí lo que nosotros leemos, la orden que Dios le da, y hermanos, preste atención. Yo quisiera que preste atención a la secuencia de ideas que yo les estoy presentando, ¿no? Ya les he dicho que no todo Israel era parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero preste atención ahora qué cosa es lo que pasa aquí en Ezequiel 9. Allí leemos la orden que Dios le da a 6 ángeles para que ellos fuesen a Jerusalén, la ciudad de Dios donde habitaba el pueblo israelita y que tenía la señal del del pacto abrámico. Eso ya se lo dije. ¿Para qué? Para que pusiese señal en la frente a cierta clase de hombres. Mire, Ezequiel capítulo 9 versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Mire, acá la orden es: pasa por todo el pueblo israelita, pasa por todos los que viven en la tierra prometida, pasa por todos los que tienen circuncisión. Ya. Y ponles una señal en la frente a los hombres, acá ya va a ser la diferencia, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. O sea, había cierta clase de israelitas que veían cómo es que la religión había sido degradada en Israel. Y esos hombres que conocían al Señor se lamentaban, gemían por la situación, la decadencia, la idolatría en la que había caído el pueblo. Ellos lloraban, ellos sufrían por ver que el pueblo de Dios, el pueblo, la simiente de Abraham, haya caído en ese nivel de inmoralidad que nosotros leemos cuando leemos a los profetas. A esos, a los que lloran por la condición en que se encuentra la religión en Israel, a esos ponle la señal. A esos, solamente a esos. A los que están contentos con toda la degradación inmoral que había ahí, a esos déjalos como están. Hermanos, había una gran corrupción. Si usted lee a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, había una gran corrupción, habían grandes abominaciones, había una grande iniquidad en ese pueblo. Y solamente algunos de allí gemían y clamaban contra esas abominaciones. A esos hombres se les debía poner la señal en la frente. Ahora, hermanos, dentro de ese pueblo el Señor ya estaba haciendo una división. Estaba haciendo una división, ¿verdad? Los que tenían la señal en la frente y los que no tenían la señal en la frente. Mediante esta señal se hizo pues una distinción entre aquellos que eran hijos genuinos de aquellos que eran incrédulos. Incrédulos, pero que estaban dentro del pueblo de Dios, del pueblo en la carne. Esos incrédulos que compartían juntos un mismo espacio físico, compartían la señal del pacto abrámico y compartían también un mismo nombre, israelitas. Esto, hermanos, podíamos decir, personas que comparten un mismo espacio físico, que comparten, por ejemplo, en nuestros días podíamos comparar una iglesia local, evangélica. A todos los que están dentro de una iglesia local, que compartían la señal del pacto abrámico, a todos los que están dentro de una iglesia local y que han sido bautizados. Y compartían también un mismo nombre, israelitas, en esos lugares donde también se comparte un mismo nombre, cristianos. Usted me va siguiendo, hermanos, esta secuencia. Pablo lo dice de esta manera, porque Pablo también entendía perfectamente, y eso yo lo voy a leer. Dice en Romanos 9, capítulo 6. Romanos 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! No todos los descendientes de Israel, o sea, de Jacob,
No todos los descendientes de Israel son israelitas. Claro, cuando nosotros recordamos nomás a los primeros, a los mellizos, a Jacob y a Esaú, ¿los dos descendían de Israel? Por supuesto que los dos descendían de Israel. El capítulo 9 lo enseña muy bien. Pero dice la Escritura que el Señor amó a Jacob, descendiente de Israel, y aborreció a Esaú, descendiente de Israel. Jacob era un creyente genuino, descendiente de Israel. Esaú no era creyente, era un incrédulo, descendiente también de Israel. Hermanos, aplicados todos estos argumentos a nuestro texto de 1 de Pedro, debemos afirmar que el juicio, considere siempre lo que yo les estaba hablando de Ezequiel 9, el juicio comenzará primero sobre toda persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo como Salvador. Sí, así va a ser. Dice, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ahí ya podemos encontrar la confirmación de esta conclusión a la que nosotros debemos de llegar. Así como no todos los israelitas eran israelitas, así también no todos los que han hecho una profesión de fe en Cristo son cristianos. Eso es lo que nosotros debemos de concluir. Pablo le escribe a Timoteo las palabras también que vuelven a confirmar o a hacer más firme todavía esta conclusión de que acerca de lo que es la casa de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento debemos entender como la iglesia de Cristo. En 1 de Timoteo 3:15, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, la casa de Dios es la iglesia. ¿El juicio por dónde comienza? Por la iglesia. Lo que el Señor hizo en Ezequiel 9, lo va a hacer también en la iglesia. Eso es lo que nosotros encontramos. Y volviendo, hermanos, otra vez a Ezequiel 9, dice, esas palabras, hermanos, son realmente gráficas para mostrarnos el grado de pecado y corrupción entre aquel pueblo. Ezequiel 9:6 dice, hermanos, esto es tremendo, pero este juicio de Dios es un juicio santo. Ezequiel 9:6 dice, matad a viejos. Mire la orden que le da a estos 6 ángeles. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis, ¿por dónde dice? Por mi santuario. O sea, vas a comenzar por el lugar donde están ofreciéndome a mí los sacrificios, donde están los sacerdotes, los pastores de las iglesias. Vas a comenzar por los pastores. A los que tienen la señal no me los tocas, pero a los que tienen la señal no me los tocas, pero a quienes no lo tienen, comienza por los púlpitos. Debe comenzar por los púlpitos. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es tremendo, hermanos, el juicio del Señor. ¿Cómo comienza, no? ¿Cómo comienza? Y el juicio pues comenzará por la iglesia del Señor, sobre los pastores que nunca le enseñaron a la iglesia a vivir un camino de santidad, de justicia, de rectitud, en verdad. Que nunca le enseñaron al pueblo a separarse de lo mundano. Que nunca le enseñaron al pueblo a vivir una vida piadosa. Que nunca le enseñaron al pueblo a vivir una vida obediente al Cristo de la gloria. Sobre esos pastores va a comenzar primero ese juicio. Sobre esos pastores. Sobre aquellos que sirvieron para que el pecado y la corrupción sean pregonados entre el rebaño del Señor. Sobre aquellos pastores que permitieron que la música mundana sea utilizada para adorar al Dios Santo.
Sobre aquellos pastores que permitieron las luces psicodélicas, cual discoteca, para adorar al Señor, sea una conferencia o sea un juicio. Aquellos pastores que están introduciendo en la iglesia ideologías ateas y que viene destruyendo hoy día denominaciones grandes como la Convención Bautista del Sur. El juicio comienza sobre ellos, pero no solamente sobre ellos. Porque, hermanos, yo he aprendido algo. Un pastor puede estar parado en un púlpito y enseñar esta clase de cosas, estas perversiones. Yo una vez estaba viendo también, a mí me ha tocado ir a iglesias y ver cómo es que se le predicaba a los creyentes el cristiano carnal. Y yo miraba, y habían algunos, sí, el cristiano carnal, sí. No, el cristiano carnal es bíblico. Acá en 1 Corintios está diciendo que no seáis carnales. Ya ves, ahí está el carnal. Entonces, ¿qué cosa es el cristiano carnal? Ellos dicen de que es aquel en quien Cristo todavía no ha hecho su trono en el corazón. Vive como el mundo, camina como el mundo, habla como el mundo, tiene las corrupciones del mundo, pero es cristiano. Hermanos, pero ¿qué era lo que yo veía de esa predicación? Que habían algunos que obedecían a ese predicador y salían de la iglesia a vivir mundanamente, mientras que habían otros que retenían su santidad. Escuchaban eso, pero no actuaban conforme a lo que ese predicador les decía que podían hacer. El juicio va a caer también sobre ese hombre que invitaba a las ovejas pequeñas del Señor a vivir en una corrupción moral. Y seguramente que sí, porque si dice la palabra es porque va a suceder así. Hermanos, los creyentes verdaderos pasaremos por el fuego de la prueba. Mire cómo le voy a decir. Los creyentes verdaderos pasaremos por el fuego de la prueba. Los creyentes falsos pasarán por la destrucción eterna del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Y dice la Escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, ¿cuándo va a ocurrir esto? Ya está ocurriendo. A veces nosotros pensamos que el juicio del Señor va a ser cuando caiga un rayo fulminante como a los hijos de Elí. No, yo no sé si alguna vez han visto ustedes cómo es que cae un rayo y destruye donde cae. Yo he visto algunos videos. Acuérdense que en Romanos, las Escrituras, en el capítulo 1, el Señor menciona 3 veces. Miren, este juicio de Dios, esta forma del juicio de Dios, está en Romanos 1, cuando el Señor está prácticamente llevando a un juicio a todos los que detienen la verdad, ¿no? Y dice la Escritura, bueno, no lo tengo aquí marcado, pero comienza a decir, por eso es que el Señor los entrega a pasiones. ¿Qué significa eso? Porque 3 veces encontramos que dice, y el Señor los entregó, el Señor los entregó, el Señor los entregó. ¿Qué significa que el Señor los entregó? Simplemente que Él quita su gracia restrictiva. El Señor en su gracia muchas veces nos pone un freno. El hombre quiere ir más allá, quiere ir en pecado, quiere profundizar. Y el freno de la gracia de Dios está ahí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham le mintió a Abimelech y le dijo, es mi hermana? Y Abimelech tenía pensado estar con Sara. Y el Señor en sueño le dice, hey, no me toques a esa mujer. Eso es gracia restrictiva, porque el Señor retuvo el pecado de Abimelech. Y es así, cuando Dios no te entrega, es porque Él todavía te pone una gracia restrictiva. Pero cuando Dios quita su mano y te deja ser lo depravado que tú quieras ser, eso es juicio de Dios. Y ese juicio está sobre muchos que ocupan púlpitos. Ese juicio está sobre muchos que están escuchando y obedeciendo los mensajes de aquellos que ocupan esos púlpitos. Por eso es que, ¿cuándo es que va a ocurrir el tiempo de esto? Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Fíjense un momento en la última pregunta del versículo 17 también.
Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Obediencia habla primeramente. Ahora leamos las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, en Juan 3:18. ¿Cuál será el fin? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo presente, él no dice, será condenado un día. No, ya ha sido condenado, el que no cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, yo no voy a hablar qué cosa es una fe salvífica y qué cosa es una fe falsa. ¿Ya? Quizás solamente puedo citar ese texto que está en Santiago que dice, ¿crees que Dios, crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también ¿qué? También creen. Pero a diferencia de el demonio tiembla y el incrédulo no tiembla. Entonces hay una fe que es diabólica y hay una fe que es verdadera. Creer en el Evangelio, miren, creer en el Evangelio no es solamente, yo acepto a Cristo, hago mi oración y ya está. Ya la hice, ya me salvé, voy al cielo, ya me la aseguré, ahora vivo como yo quiero. No. Mire, Filipenses 1:27, búsquelo ahí en sus Biblias. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mira, ahora junte usted esa palabra, comportarse como es digno del Evangelio. ¿Cómo? El Evangelio no se trata solamente de un mensaje, una invitación, ven, acepta a Cristo. No, el Evangelio es un estilo de vida. Compórtate como dice el Evangelio. Que tu conducta sea como el Evangelio enseña. ¿Y dónde está la enseñanza del Evangelio? Aquí en la Biblia, en 66 libros. De allí que nuestro versículo llama a la obediencia al Evangelio. Así dice. La última parte del versículo 17 de Primera de Pedro 4 dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea, que no están viviendo conforme a la moralidad que Dios enseña en el Evangelio. ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Cuál será el fin del que no obedece los mandamientos justos y rectos del Señor? ¿Cuál? Eso es lo que está preguntando ahora Pedro. ¿Cuál cree usted? Pedro le está escribiendo a una iglesia que está llena de personas. Y a la iglesia le está diciendo, ¿cuál será el fin de aquel que no anda en obediencia? La obediencia del Evangelio. En 2 de Tesalonicenses, Pablo también escribe, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y mire cómo dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio no es solamente una invitación. El Evangelio es un estilo de vida. Por eso yo soy evangélico, por eso nosotros somos evangélicos. Y yo no tendría que decirle a nadie que soy evangélico, ellos deben darse cuenta. Hey, ¿y tú por qué no te ríes cuando cuentan el chiste? ¿Tú por qué no vienes a la fiesta? ¿Por qué no quieres ver con nosotros esta película? Y ahí viene la pregunta, ¿eres hermanito? Así te preguntan, ¿no? No sé si te han preguntado, a mí me han preguntado eso. ¿Eres hermanito? ¿Eres hermanita? O sea, ¿qué es lo que te está preguntando? ¿Eres evangélico? ¿Eres evangélico? O sea, ¿eres evangélico? ¿Vives de acuerdo al Evangelio? Eso es lo que te están preguntando. Hermanos, finalmente vamos a ver el otro versículo, el versículo 18, ya para terminar.
1 Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? Bueno, lo primero que nosotros, para nuestro alivio, para nuestra esperanza, para nuestro gozo, lo primero que vemos en este versículo es que nos enseña de que el justo se salva. El justo se salva, con dificultad, pero se salva. Gloria a Dios, eso es el Evangelio, eso es una buena noticia. Se salva, se salva. Su salvación es segura al ser hallados fieles hasta la muerte. Eso es la vida del cristiano. Fidelidad hasta el momento de la muerte. Ahora, la dificultad de la salvación del creyente no se encuentra en el sacrificio expiatorio perfecto de Cristo. No, ese es un sacrificio perfecto. Esa dificultad tampoco se encuentra en el poder santificador del Espíritu Santo. No, porque no podemos resistir el poder santificador de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en cuerpo, alma y espíritu. Es Dios quien santifica. A ver, yo le voy a pedir a usted un día, en el mes de marzo, cuando el mar está muy embravecido, yo quisiera verlo parado a usted delante de una ola de 5 metros, que le caiga encima y usted siga así parado. Eso no es posible. El Espíritu Santo es mucho más grande que una ola de 1000 metros. Su poder es incontenible. Nadie puede resistir cuando Dios quiere santificar. La dificultad de la cual está hablando aquí nuestro texto es interna y externa. Interna por causa del pecado remanente que está todavía en nosotros. Ese pecado que nos estorba a poder ser perfectamente santos. Ese pecado que tenemos que confesarlo y arrepentirnos delante del Señor todos los días. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días. Pero esa dificultad también es externa por la presión del mundo, la presión del diablo y las tentaciones también que el mundo pone delante de nosotros. Hay dificultad, pero el creyente lucha contra ellas, lucha contra la tentación, lucha contra el pecado que está en él, lo mortifica, dice, ¿no? Porque Romanos 8:13 habla de la mortificación. Haced morir lo terrenal en vosotros, también dice Pablo. Muerte al pecado. Es una lucha, pero al final, como dice la Escritura en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la irá perfeccionando, hasta hacerla completamente perfecta en el día de Jesucristo. Hermanos, el justo con dificultad se salva. Esas son las dificultades que tenemos externas y esas son las dificultades internas que todavía están en nosotros. Ahora yo quisiera que veamos estas palabras de la siguiente manera. Yo he preparado una serie de preguntas para que podamos reflexionar nosotros, hermanos, acerca de este mensaje que estamos teniendo hoy día. Y preste atención, por favor. Dice: si los que se guardan en pureza, miren, los que se guardan en pureza, con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los fornicarios? Si los que se guardan en santidad, con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los mundanos? Si los que hablan verdad con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los mentirosos y calumniadores? Si los que guardan el día del Señor con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los que lo profanan? Si los que se abstienen de bebidas alcohólicas con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los borrachos?
Si los que aman al Señor con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los que le aborrecen? Si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerán los pecadores? ¿En cuál de esos lados estamos nosotros? Si los que nos esforzamos por la vida cristiana, si los que obedecemos al Señor y nos esforzamos por la obediencia a sus mandamientos, con dificultad nos salvamos. Los que no se esfuerzan, ¿dónde aparecen? ¿Dónde? Hermanos, que el Señor nos fortalezca mucho en estos tiempos difíciles para las iglesias profesantes. Amén. Vamos a orar.